Cuando usted ve en la Biblia, ¿verdad?, el propósito de Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, pues fue rescatarnos. Amén. Siempre el plan del Señor ha sido bendecirnos y pues hoy no es la excepción, hermanos. El Señor quiere bendecirnos y todos, hermanos, estamos de verdad contentos, agradecidos con Dios, porque está en usted el deseo, ¿verdad?, de obedecer, de seguir a nuestro Señor, y eso es lo más importante. Bien, mi amado hermano, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Recuerde que estamos teniendo un estudio, la disciplina del cristiano. Amén. La disciplina de la iglesia, pero la disciplina del cristiano es ya lo que vamos estudiando cada domingo. Esto que el Señor Jesús decía. Recuerde que el Evangelio de San Marcos ha sido el Evangelio que hemos tomado como base para un sinnúmero de estudios, hermanos. Este Evangelio es vasto, es el primer Evangelio que se escribió. Juan Marcos es el autor. Recuerde que les decía yo que viendo Juan Marcos la necesidad, ¿verdad? Cuando Jesús predicaba, lo hacía de forma oral, ¿verdad? Él predicaba hablando, pero llegó el momento en que Juan Marcos, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo de Dios, decidió, ¿verdad?, plasmar en papel lo que el Señor, ¿verdad?, había hecho. Recuerde que Juan Marcos no conoció al Señor Jesús. Él fue discípulo del apóstol Pedro. Entonces tuvo, ¿verdad?, una viva voz. El apóstol Pedro vivió todos esos años con el Señor Jesucristo a su lado en el ministerio y bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, hizo cosas formidables, maravillosas para la obra del Señor Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre, te agradecemos, Señor, hemos alabado su nombre, hemos cantado alabanzas que exaltan su grandeza, su bondad, su amor, su misericordia. Por gratitud a usted, mi Señor, es que nosotros estamos aquí. Gracias, Señor, porque queremos pedirle que usted nos guíe, que su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Vamos a estudiar su palabra, Señor. Ayúdeme para hacerlo bien, para hacerlo correctamente. En el nombre de Jesús, le suplicamos que nos dé palabras de vida para la vida eterna. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en crisis, por eso es necesario, hermano, que cuanto a usted le sea posible, acérquese a la casa de Dios, aliméntese, nútrase, afírmese. Sin embargo, el Evangelio, dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y que es eficaz, ¿verdad? Como una espada de dos filos, dice que traspasa nuestra carne. Y aún dice hasta los tuétanos, ¿verdad?, de nuestros huesos, dice. De modo que nos doblega, mi hermano. Por eso, amado hermano, es importante que en cuanto le sea posible, de verdad, busque al Señor, acérquese a Dios. Bien, mi hermano, la disciplina en la iglesia, la disciplina del cristiano. Quedamos, hermanos, que disciplina es un conjunto de normas, ¿recuerda usted? Dijimos que es un conjunto de normas que rigen, en este caso, a un cristiano, a una persona o a una organización, y es también la actitud que se toma para obedecer y para aplicar dichas normas. ¿Sí? Bien, eso es disciplina. Ahora, vamos, mire, la enseñanza pasada, les decíamos, hermanos, estudiábamos lo que era la templanza, ¿verdad? Templanza era buscar el término medio, era buscar algo, ¿verdad?, que nos pusiera bien en medio de las situaciones para no cometer excesos, saber administrar, era tener moderación. La Biblia dice que es dominio propio, ¿sí? ¿Lo recuerda, manito? Para poder resistir las pruebas, las críticas, ¿verdad?, y que no llegue el desánimo a nuestra vida. Hay que tener templanza. El apóstol Pedro, recuerda, en el capítulo 5, versículo 8 de la primera carta que él escribe a una iglesia perseguida, les dice, sed templados y velad, ¿verdad? Y quedamos que velad es permanecer despierto en el tiempo que otros duermen. Amado hermano, recuerde, hoy el mundo está dormido espiritualmente. Y la iglesia debe de estar atenta, debe de estar alerta, hermanos, en oración, en comunión con Dios. Es cuidar con esmero, a través de la oración, la salvación. Le da la gloria al Señor. Bien, mis hermanos. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Dice, y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, ¿verdad? Dice, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar, y les enseñaba por parábolas
muchas cosas y les decía en su doctrina. Hermano, qué precioso es el Evangelio. De verdad, la Biblia tiene todo exactamente donde debe de estar, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Mire, hay una traducción, la traducción, ¿verdad?, de los antiguos textos arameos y griegos de la Biblia Pechita, dice de esta manera, dice, y de nuevo comenzó a enseñar junto al mar. Y escuche cómo dice la versión. Y se reúne ante él una multitud grandísima, tanto que él en una barca entrando, estaba sentado en el mar, y toda la multitud cara al mar en la orilla estaba, y enseñábales en parábolas muchas cosas, y decíales en la enseñanza de él. Es decir, que la doctrina que Jesús enseñaba era una enseñanza que venía del cielo. Le da la gloria a Dios. Me maravilla, mi amado hermano. Y dice el apóstol, ¿verdad? Juan, cuando escribe, ¿verdad?, su evangelio en el capítulo 1, dice, en el principio, dice el apóstol Juan, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Le da la gloria al Señor. Amado hermano, cuando el verbo, es decir, la palabra, el logos, vino a esta tierra, no se detuvo, hermano. No se detuvo, no escatimó. Dice, aquí lo dice Marcos, que enseñaba de él, que todas estas experiencias que el Señor manifestó, ¿verdad?, a través de las parábolas. Recuerde que una parábola es una comparación, ¿lo recuerda? Eso es una parábola, es comparar las cosas. Ahora el Señor Jesús usa una parábola del sembrador, pero la enseñanza de esta tarde, mi hermano, la hemos titulado, Enseñemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo. ¿Cómo le dije que se llama? Enseñemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo, gloria a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor Jesús lo dijo, dice, ¿verdad?, la versión que usted y yo leímos, y les decía en su doctrina. Y dice la versión Pechita, en la enseñanza, y les decía en la enseñanza de él. Mire, hermano, somos parte de una sociedad. Usted está de acuerdo, ¿verdad? Una sociedad es un conjunto de personas que conviven, que se relacionan entre ellas dentro de un mismo espacio o territorio, ¿verdad? En este caso, la ciudad de Zaragoza, en el mismo ámbito quizá cultural, pero no en el mismo ámbito espiritual. ¿Sí quedó claro, mi hermano? Somos parte de la sociedad, sí es cierto, porque hacemos negocios, ¿verdad?, con ellos. Consumimos los productos que ellos tienen. Nos beneficiamos también de la energía eléctrica, del agua potable, pagamos nuestros impuestos. Es decir, somos parte de esta sociedad. Por eso, mi amado hermano, nosotros debemos de saber exactamente de qué manera comportarnos frente a esta sociedad, hermano. Usted como hijo de Dios, recuerde que el Señor Jesús en su oración que hacía en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo, mi amado hermano, está corrompido. Si usted se ha dado cuenta, el común denominador de las administraciones, ¿verdad?, que los ayuntamientos que gobiernan, es la corrupción, mi hermano. ¿O digo alguna mentira? ¿Verdad que no? Eso es. El mundo se ha corrompido de tal forma que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Fíjese que me impactaba una noticia que miraba yo en la televisión respecto a que en el Perú habían legislado a favor de que no llevara a cabo en las escuelas la libertad de género, algo que en México ya está, ¿verdad?, llevándose a cabo. Es decir, que no podríamos nosotros decirle a un niño que es niño y a una niña que es niña. Dice la ley que ahora debemos de dejarlos que ellos decidan. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Pues en el Perú, los legisladores, ¿verdad?, del gobierno, es una república también, votaron en contra de esa ley. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios que aún hay sensatez en la humanidad y nosotros debemos de ponernos en oración, hermanos, para que en nuestro país, en nuestra nación, nuestro amado México, ¿verdad?, las cosas se compongan.
que México levante los ojos al cielo y se acerque al Señor, ¿verdad? Es el único que Él podría sacarnos de esta situación. Bien, mi hermano, ¿y cuál es el común, mi hermano? ¿Qué sucede en una sociedad? No sé si a usted le ha tocado mirar o ha sido usted partícipe de alguna discusión, ¿verdad? Ha visto que hay gente que discute pues, por el precio de las cosas, a veces discuten que pues, en la escuela, ¿verdad? Cuando vamos a dejar a los hijos, cuando usted va a dejar a sus hijos, hay personas que pues, por quizá a su hijo no lo cuidaron, algo pasó, perdió algo, se lo quitaron, etcétera, etcétera. Así estamos en el trabajo, a veces discutimos el precio, ¿verdad? Cuánto va a costar un trabajo, discutimos la calidad de las cosas, pero siempre entramos en discusión, mi hermano. Pero de acuerdo al diccionario, mire, mi hermano, discutir significa disipar, resolver, significa examinar atenta y particularmente un punto o una materia. Es, amado hermano, contender, alegar razones contra el parecer de alguien. No quiere decir pelear, ¿o sí? No quiere decir gritarse. Dice disipar, es decir, desenredar. Disipar es, por ejemplo, cuando un cuarto se llena de humo y se prenden los ventiladores para que el humo se disipe, se vaya. Eso es disipar, quitar lo que es ténebre, lo que no deja ver con claridad. Eso es discutir, es resolver, examinar, atenta y particularmente un punto, una materia, contender y alegar razones contra el parecer de otra persona o de alguien más. Amado hermano, tristemente nosotros hemos definido una discusión como una pelea. Y no es eso, hermano. Tampoco el Evangelio es para discutirlo, hermano. Dice la Escritura que a santa paz nos llamó el Señor. Y no hay nada más triste, hermano, que ver a un cristiano contendiendo por su fe. Usted no tiene que defender el Evangelio, mi hermano. El Evangelio por sí solo se defiende. Dele la gloria a Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Así es que, mi amado hermano, cuando usted enfrente una situación por la fe, yo le aconsejo, mi amado hermano, que mejor se dé la vuelta y ore al Señor por la persona o las personas o por la situación, y yo le aseguro que Dios se glorificará de una forma grande, porque el Evangelio no es discusión, hermanos. El Evangelio es claro, el Evangelio es luz, dice la Escritura. Por eso el Señor Jesús termina diciendo en la parábola, el que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenemos oídos, ciertamente, pero no todos escuchamos, ¿verdad? Nos pueden dar un buen consejo, pero no todos lo tomamos. Nos pueden dar una buena receta, ¿verdad? Mire, tómese esto, haga esto y usted se sentirá mucho mejor. No todos lo hacemos. Quiere decir que no todo el que tenga oídos va a escuchar, ¿verdad? Aparte, recuerde que la Biblia habla de una forma, en un sentido espiritual. ¿Un muerto podrá escuchar, hermano? ¿Verdad que no? Y que entonces, como dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. ¿Puede un muerto escuchar? No. Entonces, cuando estamos lejos del Evangelio, esa es nuestra condición, espiritualmente muertos y sordos. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted pretende meter el Evangelio de una manera forzada a una persona que no tiene aún el conocimiento de la palabra de Dios, usted no tendrá ningún beneficio. ¿Sí me explico, mi hermana? ¿Sí me explico, manito? Entonces, debemos de entrar en oración. ¿Por qué? Mire, ¿por qué Jesús decía que enseñaba su doctrina? Que les decía en la enseñanza de Él. Porque es lo que va a convencer a las personas, mi hermano. Nuestro punto de vista muy particular, aunque sea muy bueno, no dejará de ser solamente una buena oratoria o un buen consejo. Pero si usted le predica la palabra de acuerdo al consejo de parte de Dios, le aseguro, hermano y hermana, que surtirá efecto. Un efecto que quizá usted ni se imagina. Por eso le decimos, enseñemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo solamente. ¿Qué hablamos como cristianos, hermanos? A ver, aquí podríamos entrar, ¿verdad?, en muchos temas, muchos puntos de vista. Pero ¿qué opinamos como miembros de esta sociedad como cristianos, hermanos? En honor a la verdad, ¿tendría Jesús razones para haber hablado de la sociedad de su tiempo? Le pregunto. ¿Verdad que sí? ¿Acaso no era un mal gobierno?
¿Acaso eran abusos los que los publicanos cometían con el pueblo de Israel? ¿Verdad? Cobrando impuestos excesivos. ¿Acaso no la opresión romana era tan grande que ya Israel no soportaba? Por eso esperaban al Mesías. Buscaban un libertador que les quitara la opresión romana. ¿No tendría Jesús razones de hablar del mal gobierno que él enfrentó cuando vivió en esta tierra? Y le pregunto, ¿habló del mal gobierno? No se ocupó en eso. ¿Podría Jesús haber criticado a Roma? ¿Verdad que sí? ¿Tenía razones para evidenciar al rey Herodes? Sí, pero no lo hizo. ¿Tenía argumentos para señalar al pueblo judío por su mal proceder? Sin embargo, el Señor no se ocupó de eso. ¿Por qué no lo hacía, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué Jesús va más allá de lo material? ¿Por qué Jesús va más allá de quizá de la comodidad en esta tierra? Busque por favor el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 9. Ahí vamos a encontrar lo que Jesucristo le dice, ¿verdad?, al Padre. Le digo, aquí el Señor está elevando una oración al cielo. Está hablando con su Padre y le dice, yo ruego por ellos. ¿Ya lo encontró? San Juan 17, 9. Dice, yo ruego por ellos. Y luego dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Gracias, hermanito. Tome su lugar. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando el Señor Jesús se refiere a no ruego por el mundo, aparece una palabra en griego que es koumos, que significa humanidad. Especialmente se refiere a aquellos seres humanos hostiles que van en contra de la ley de Dios. No se refiere a la creación, ¿sí me explico, manito? No se refiere al mundo en su redondez, se refiere a los humanos que rechazaron a Jesucristo. A ellos se refiere. Por eso el Señor le dice, yo no ruego, dice, por todos, solo ruego por ellos, por los que tú me diste. Los que están en contra de nosotros, Señor, dice, pues por ellos no ruego, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Aquellos hombres, hermanos, hostiles que especialmente iban en contra de los propósitos de Dios, el Señor Jesús los deja a un lado y le voy a decir por qué. ¿Ha escuchado usted ese término que dice que a palabras necias, oídos sordos? Pues por esa razón, hermano, usted no va a convencer a una persona que está aferrada a sus ideas. Recuerde que dice la Escritura que Satanás nubla su entendimiento, ¿verdad? Dice que los deja ciegos para que viendo no vean, los deja sordos para que oyendo no entiendan. Hermano, qué triste es a veces y frustrante que usted intente con sus propias fuerzas cambiar el corazón de una persona. No lo va a lograr. Lo que usted va a lograr es solamente, ¿verdad?, quizá enemistarse con esa persona. Dice la Escritura, ¿verdad?, que deja al necio en su necedad. Déjalo. El Señor tendrá un tiempo, dice la Escritura, que hay tiempo para todo en esta tierra. Y el tiempo de ese hombre se llegará, el tiempo de esa mujer se llegará de acuerdo a los planes de Dios. Por eso nosotros, hermanos, cuando hablemos, enseñemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo solamente. Dice nuestro hermano Jesús, si no han creído a tu evangelio, por lo menos ya se llevan la verdad en el corazón. ¿O no? Entonces es necesario, hermanos, que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros opinemos como cristianos dentro de la sociedad, hablemos de Jesucristo, enseñemos de Jesucristo. No nos involucremos, hermanos, en otros menesteres. Dice el apóstol Pablo, él cuando tenía, ¿verdad?, sus viajes misioneros, se entristece cuando uno de sus colaboradores ya no lo puede acompañar. Y dice él, se embarazó, dice, con las costumbres de este mundo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Pues que se entretuvo, ¿verdad?, haciendo cosas terrenales. Y había dejado el ministerio del servicio a nuestro Dios. Amén. Si usted se encaja, hermano, en la sociedad, a querer encajar en una sociedad que no es, ¿verdad?, y que no vive de acuerdo a como el plan de Dios lo requiere y lo dice la Escritura, usted corre el riesgo, hermanos,
de que lejos de que usted convenza a esta persona, lo convenzan a usted, ¿verdad? Y si no lo convencen, por lo menos le meten unas ideas erróneas. Por eso dice la Escritura, que ellos no se conviertan, que ellos no te conviertan, sino que ellos se conviertan a ti. Eso dice la Escritura. A ver, vea conmigo, por favor, el versículo 16 ahí de San Juan 17, dice el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿A quién se refería el Señor Jesús? Aquellos que habían sido salvos, aquellos que le habían aceptado, no son del mundo. El propósito de Jesucristo, mire mi hermano, nunca fue quedarse para siempre en esta tierra. Jamás. El propósito del Señor Jesucristo nunca fue quedarse para siempre en este mundo. Aunque Él es eterno, Él no quiso quedarse en esta tierra. Él decía, no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. El Señor es de un lugar que se llama eternidad, donde no hay materia, no hay tiempo, ni hay espacio. Allí habita el Señor, dice la Escritura. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué nosotros, si somos seguidores de Jesucristo, habríamos de aferrarnos a esta tierra? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué quisiéramos acomodarnos a los modos, a las costumbres de esta tierra? Ciertamente, hermano, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Le da la gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, Jesús nunca buscó el éxito. Jesús nunca propuso en su corazón permanecer para siempre en esta tierra. Vino a hacer el plan de redención. Por eso, vea, cuando Él está en la cruz del Calvario, entrega el Espíritu y dice, consumado es o está. Se terminó. Mi trabajo en esta tierra se acabó. Me voy al Padre. Y se fue, mi amado hermano. Jesús no buscó el éxito. Jesús no buscó los aplausos de la sociedad de su tiempo, ¿verdad? Jesús vino a dar solamente a conocer al Padre. Ese es el propósito del Señor Jesús. Vea cómo dice el versículo 3 del mismo San Juan 17. Dice, esta empero es la vida eterna. Y luego dice, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Ese es el plan de Jesucristo. Por eso Él vino a la tierra. Él no vino a quedarse. Dice en otra parte de la Escritura que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Le da la gloria a Dios. Entonces Jesucristo ya tenía un propósito. Y ese propósito, mi amado hermano, se cumplió en la cruz del Calvario. Él vino a amistar al pecador con su Padre. Él vino, ¿verdad?, a romper el velo que separaba el lugar santísimo del hombre pecador. Mi amado hermano, de acuerdo a la Biblia, en los tiempos del Señor Jesús, del rey David, por ejemplo, del rey Salomón, no todos podían entrar al templo, ¿sabían? Las mujeres no tenían oportunidad ninguna, hermano, de entrar al templo. Solo entraban los hombres bajo ciertas circunstancias. Tenían que ser mayores de 30 años. No deberían de estar enfermos. No tendrían que tener discapacidades, ninguna sola, hermano. Deberían de ser unos varones perfectos. Y antes de entrar al templo, debían purificarse. Y no podían entrar al lugar santísimo. Solo entraban al atrio. Y desde allí ellos escuchaban y veían cómo el sacerdote, ¿verdad?, mecía las ofrendas. Ahora, hermanos, no es así. ¿Y sabe qué hizo la diferencia? El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso dice el Señor, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, dice el Señor Jesús. Debemos de estar agradecidos, hermanos, por lo que Dios hizo. Ahora, si ya sabemos esto, tenemos argumentos para hablar de Jesucristo, para enseñar a Jesucristo. No embarazarse, hermanos, de las cosas del mundo. ¿Qué le quiero decir, hermano? Pues que el Señor Jesús tiene propósitos, tiene planes para la iglesia. Eso es algo maravilloso, hermano, y eso solo lo da el Señor. Eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. Entonces, por esa razón, hermano, nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos en la sociedad para no involucrarnos, ¿verdad?, en los negocios del mundo. Involúcrese en los negocios del Padre, como decía el Señor Jesús.
Dice, en los negocios de mi Padre, dijo el Señor, me conviene estar. Y a nosotros también, hermano y hermana. Entonces, dele la gloria al Señor. La parábola del sembrador, hermano, que en el capítulo, ¿verdad?, 4 de San Marcos, por favor, regrese a San Marcos. El Señor empieza a explicar una enseñanza espiritual. Hoy no la vamos a tocar en su totalidad, porque es un tema extenso. Solo esto es el preámbulo, esto es, verdad, el contexto de por qué el Señor les enseñaba de sí mismo, por qué Jesucristo usaba su doctrina, por qué no Jesús agarró, verdad, el Pentateuco y empezó a enseñar. No, Él ya traía algo de Él, algo nuevo, algo para la tierra. Gloria al Señor. Amén. Dice que la parábola del sembrador es una profecía, hermano, escuche bien. Estos que usted lee del versículo 3 al versículo 9, es una profecía de la aceptación del Evangelio en los tiempos futuros. ¿A quién debemos enseñar y hablar de Jesucristo? Bien, mi hermano. ¿Por quién cree usted que debemos empezar si queremos enseñar y si queremos hablar de Jesucristo? Primer punto, a nosotros mismos, a mí mismo. Debemos afirmarnos en la fe. Debemos, amados hermanos, conocer, amar, vivir el Evangelio, corregir, disciplinar nuestra vida y cambiar lo que no esté correcto delante de Dios. ¿Le da la gloria a Dios? Dice la Escritura que el buen juez por su casa empieza. Así debemos de empezar, mi hermano, por nosotros mismos. Apliquemos el Evangelio, imagínense, por eso dice, ¿verdad?, en San Mateo, que dice, no critiques la paja en el ojo de tu hermano, ¿verdad?, si no puedes quitar primero la viga en el tuyo. Una paja, hermano, chiquita, y una viga, a veces nosotros estamos peor, ¿verdad?, de que los que queremos corregir. Nosotros debemos de aplicar esa enseñanza, debemos de aplicar el Evangelio primero en nuestra vida, en nuestro corazón, afirmando el Evangelio en nosotros para que surta efecto, mi hermano. Después, en segundo lugar, a nuestra familia. Le da la gloria a Dios. Al círculo familiar, esposa, padres, hijos, hermanos, esposa, primos, etc. Enseñemos a nuestros hijos sobre este Evangelio, hermano. Hay tanto que enseñar, hermanos. Yo le hago una pregunta, hermanos, y yo me la hice también cuando estaba yo elaborando el bosquejo, hermanos. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para la eternidad? ¿Qué responderé? ¿Los estamos preparando? ¿Les hemos enseñado que en esta tierra no nos vamos a quedar? Hace un momento en la mañana que estábamos preparándonos para el culto, me decía mi hija, papá, ¿cómo va a ser? Porque estábamos viendo las noticias, ¿verdad, hijo? Y les decía yo, miren qué desorden. Ha visto que en Argentina está un levantamiento social, en Francia está un levantamiento por los altos costos de los combustibles, y Argentina va para allá, y dicen los expertos que México también se unirá a ese tipo, ¿verdad?, de boicots, de levantamientos. Y yo les decía y me decía mi hijo Gael, dice, ¿y por qué nadie hace nada? Y yo le explicaba, le digo, mira, hijo, de acuerdo a la Biblia, el único que va a venir a poner un orden mundial se llama el anticristo. Le digo, y cuando eso pase, le digo, entonces sí, la economía del mundo se va a estabilizar y todos van a vivir en una aparente paz y quietud, ¿verdad? Le digo, pero no va a durar para siempre. Le digo, incluso dice la Escritura que Israel también lo va a considerar como el Mesías. Le digo, pero después de 3 años y medio, ¡pum!, explota la bomba, ¿verdad? Se manifiesta, ¿verdad?, el Hijo, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Satanás. Y empieza, hermanos, la gran tribulación. Y entonces, hermanos, me decía Gael, bueno, pero para cuando eso sea, nosotros ya no estamos aquí. Le digo, exactamente, gloria a Dios, porque ya lo entendiste. Debemos de ocuparnos, hermanos, de explicarle a nuestros pequeños que debemos de estar listos. ¿De qué serviría, hermanos, si nosotros estamos todos los días en el templo, todos los tiempos en oración, leyendo la Biblia, y nuestros hijos, ¿verdad?, están perdidos? Nuestros hijos lejos de Dios. Oremos con ellos, hermanos, leamos la Biblia con ellos, cantemos con ellos, instruyámoslos, para que ellos puedan ser unos fieles servidores de Jesucristo. Algo que a mí me impacta en la oración de mi hermano Jesús, cuando dice, hermano, de verdad duele, dice él,
Señor, que no se pierdan mis hijos. ¿Lo ha escuchado orar así? Que no alcancen la juventud sin antes amarle y conocerle y aceptarle como su Salvador. Y eso es algo necesario, hermanos. Eso es algo que debemos de buscar. Que nuestros hijos no lleguen a la sociedad, ¿verdad? Hoy en día es común, ¿verdad? Cuando hacen la fiesta de 15 años, dicen, presentamos a una señorita ante la sociedad, como si la sociedad se mereciera, ¿verdad?, que uno de nuestros hijos sea entregado en sus garras. No, hermanos, quien se merece de verdad que nuestros hijos sean consagrados para Él es nuestro Señor Jesucristo. Él sí les va a amar, Él sí los va a querer, Él sí los va a cuidar, los va a proteger, les va a dar la vida eterna también. Pero debemos ocuparnos de eso, mi hermano. Tenemos un tiempo, tenemos un espacio para enseñarles, hermanos, para presentarles a Jesucristo. Si no lo tenemos, hermanos, ocupémonos en hacerlo. Que conozcan a Jesucristo, que amen a Jesucristo. Solo así, hermanos, ellos estarán firmes en su salvación. Sabrán de lo que hablamos y vivirán la experiencia de la salvación con el Señor Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? Pregúntese, ¿qué estoy haciendo cuando hablo y enseño de Jesucristo? ¿O solamente opino ante la sociedad de acuerdo a mi punto de vista? ¿Sí o no, hermano? En honor a la verdad. Hemos dado consejos de acuerdo a nuestro punto de vista. Yo lo reconozco delante de Dios, yo lo he hecho. Pero cuando el Señor me mostraba, no debo de hacer eso. Lo que debo de hacer es dar el consejo de la palabra de Dios. Porque yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar, pero la Biblia es infalible. No va a encontrar un error en ella. Y la Biblia tiene la respuesta para cualquier situación, mi hermano. No importa cuál sea. ¿Qué estoy haciendo? Pregúntese, hermano. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy enseñando? Entonces nosotros tendríamos, ¿verdad?, que detenernos, reflexionar y pedir perdón, hermano, si es necesario. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Con esto termino, mi hermano. Mire lo que el apóstol Pedro aconseja. Recuerda que decíamos que el apóstol Pedro escribe a una iglesia perseguida, una iglesia afligida, una iglesia en tribulación, una iglesia en problemas. Versículos 22 y 23. Queremos que el Evangelio crezca, queremos que crean al Evangelio del Señor Jesucristo. Mire lo que el apóstol Pedro le aconseja a una iglesia en aflicción. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Primera carta del apóstol Pedro. Así como está sentado, lea conmigo, dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermandable, sin fingimientos, amándoos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Quiere dar un consejo a un familiar? La Biblia, hermano. ¿Quiere, decía mi hermana, buscar amor? La Biblia. ¿Quiere usted ayudar a alguien en desgracia? La Biblia siempre, hermano. La Biblia. Usted se puede equivocar, yo me puedo equivocar. ¿Qué estamos enseñando, hermanos? De verdad, ¿qué estamos aconsejando? ¿De qué hablamos? Cuando, amado hermano, usted habla de Cristo, déjeme decirle que no son sus palabras, sino es inspiración divina de parte de Dios. Esto es infalible, hermano, esto tiene poder. Pero, ¿podrá alguien dar lo que no tiene? No. Debemos ocuparnos, mi hermano, en vivir el Evangelio, leer la Biblia. Cuando tenga una oportunidad, reflexione en la Biblia, escudriñe la Escritura, sumérjase en el estudio de la Biblia y entonces tendrá usted argumentos sólidos para poder compartirla, para poder enseñarla. La palabra de Dios, debe de abundar, amado hermano, en nuestros hogares. Dice la Escritura que al pueblo hebreo le decía, escríbelo en los postes de tu casa, en las paredes, ¿verdad? Qué triste, hermanos, de verdad, es llegar al hogar de un hermano
en el cual no encuentra usted ni un solo texto de la Biblia. No encuentra usted, pero sí encuentra toda la colección de las series, ¿verdad? Encuentra todo menos la palabra de Dios. Ocupémonos, hermanos. Enseñemos a nuestros hijos que memoricen los textos, para que puedan ellos empezar a tener la praxis, la práctica, desde pequeños, ¿verdad? Y así glorifiquen al Señor. La palabra de Dios debe de abundar en nuestros hogares, hermanos, y sobre todo en nuestras pláticas. Le da la gloria a Dios. Amén. En nuestras pláticas. Quisiera usted, hermano, esta tarde orar por sus hijos. Amén. Quisiera usted pedirle a Dios que tenga misericordia, que nos perdone si no hemos sido unos buenos padres, que nos ayude a enseñarles. Quizá nuestros hijos están pequeños, pero si ya están adultos, si ya están haciendo una vida, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. Nunca es tarde, mi hermano, de verdad, nunca es tarde. El Señor tiene poder y el Evangelio, mi amado hermano, tiene el alcance para que si usted clama al Señor, la persona por la cual usted ore, le aseguro que el Evangelio llegará a su corazón. Amén. Dios es bueno, mi hermano. Póngase de pie. El principio de todo, hermanos, es Dios. Amén. Dios es el centro de toda la bendición. Yo quiero pedirle de una manera especial a los pequeños que están aquí en la iglesia, incluyendo a mi hijo Gael. Pónganse de rodillas, pequeños, aquí delante del altar. Vamos a orar. Yo quiero orar por ellos y quiero que nosotros como padres también tengamos en cuenta que estos pequeños es la iglesia ya no es la iglesia del mañana, ya es parte de la iglesia. Usted los escucha cantar, doblen sus rodillas, pequeños. Usted los escucha cantar, usted los escucha alabar a Dios. Dobla tus rodillas, hijo. Vamos a orar desde su lugar. Y si usted quiere pasar al frente, hermano, ore por su hijo, ore por su hija. Pídele a Dios, si su hijo no está aquí, donde él esté, usted pídale al Señor que alcance a los hijos. Que nadie se pierda, hermano. No hay nada más frustrante para un cristiano proclamar un Dios de poder y que sus hijos estén perdidos, hermano. Debemos de empezar a hablar de Cristo y enseñar de Cristo primero en nosotros y luego en nuestros hogares. Oremos a Dios, Padre. Hemos fallado, mi Señor. No hemos hecho lo correcto. Debemos empezar por nosotros mismos. Usted nos dice a través de la Escritura que debemos permanecer, vivir, creer, tener esa experiencia de la salvación con usted. Hoy le pedimos, Señor, perdón. La iglesia Casa del Alfarero eleva esta oración suplicando misericordia para que usted en su infinita bondad y gracia nos ayude, para que podamos, Señor, a través de la Escritura, poder corregir lo que está mal en nosotros. Y una vez haciéndolo, Señor, empecemos a educarnos, empecemos a disciplinarnos en el hogar, en las costumbres, en esas vanas costumbres, Señor, erradicándolas de los hogares cristianos y trayendo su palabra que es vida. Su palabra, Señor, que nos nutre, que nos alimenta, que nos instruye, que nos guía. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en el camino. Hoy le pedimos por estos pequeños, Señor, ayúdelos. Ayúdelos, Señor, a conocerle, que ellos puedan tener una experiencia genuina de salvación con usted. Yo sé que en las escuelas puedan tener, ¿verdad?, otras ideas, otros conceptos diferentes. Blinde sus corazones, Señor, blinde sus mentes, para que nada contamine su santidad, que nada contamine su relación con usted. Ellos están creciendo decididos a apartarse de las cosas del mundo, pero necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestras oraciones y sobre todo necesitan de nuestro ejemplo. Gracias, Señor, gracias por la vida, gracias, Señor, porque usted nos permite tenerlos. Si algunos de nuestros hijos no están aquí, Señor, yo le pido por ellos. Usted conoce la vida de todos los hijos de nosotros. Ayúdenos, Señor, para poder hacer una llamada, para poder enviar un mensaje,
pero siempre proclamando que usted es el único camino, que usted es la solución, que usted es la vida eterna. Enseñemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo, porque eso es lo único que nos va a ayudar, eso es lo único que va a cambiar los corazones. Gracias le damos, Señor, por la vida de estos pequeños. Ayúdelos. El día de mañana estarán nuevamente en los colegios. Instrúyalos, guíelos. Sobre todo que el ángel de Jehová acampe en derredor de la vida de cada uno de ellos y los defienda. En el nombre de Jesús. Por la iglesia, Señor, le pedimos que usted nos ayude a seguir creciendo, a seguir edificándonos, Señor. Que nuestras pláticas de hoy en adelante hablen de usted, enseñen de usted, pero sobre todo que sea nuestro ejemplo, Señor, nuestra forma de vivir. El Evangelio por sí mismo es poderoso. Nosotros debemos proclamarlo, siendo testimonios vivos. Todo en el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor.